10:44 en toda la República Argentina. Ya estamos en vivo y en directo, un nuevo bloque aquí en Son de Paz, en el 105.3 en el Gran San Luis y en la cadena de repetidoras de CDN Federal en todas las provincias que componen la cadena CDN. Y tengo el gusto de presentar a quien no entrevisto hace fácil 3 o 4 años, el señor Diego Costa nos visita. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? No, No. Para nada. Es febrero, amigo. No. ¿Qué puede haber tranquilo? Y particularmente hace un año y pico que estamos muy intranquilos, cada vez peor. Muy complicada la situación, ¿no? Digo, Sí, no sí. solo con el desfinanciamiento para la estructuración universitaria, sino también con lo institucional, la persecución sindical que hay, ¿no? Sí, la verdad que es son momentos muy difíciles, nunca habíamos vivido una situación así, desde la asunción del gobierno de Milei y con las políticas de ajuste extremo y todas las medidas que está instrumentando. La universidad está atravesando momentos muy complicados. Logramos salir de la asfixia terminal en la que estábamos sumidos en el primer cuatrimestre del año pasado, gracias a la marcha de abril, que se hicieron entre todos los sectores sindicales, las autoridades universitarias, el movimiento estudiantil, que tuvo una participación enorme. Y después, con la marcha de octubre, logramos, de alguna manera, resolver un problema de atraso, particularmente en las escalas más bajas salariales, pero seguimos con un desfasaje enorme, de alrededor de 100%, con una inflación de 170 puntos, redondeando, ¿no?, en lo que fue el primer año. Así que es más el atraso que lo que obtuvimos como actualización salarial. ¿Crees que esta actualización, le pongo comillas, ¿no?, salarial, se hubiera dado si no hubieran existido los reclamos que existieron? No, para nada. Teníamos una situación muy compleja con las categorías más bajas, con los cargos iniciales. Nosotros tenemos 5 categorías de docentes universitarias y 32 preuniversitarias. De las universitarias, están tan atrasados los salarios del nomenclador universitario que desde hace un tiempo se había instrumentado la garantía salarial, que era un valor mínimo por debajo del cual nadie debería cobrar su salario neto. Establecido ese valor, se iban actualizando ese mínimo periódicamente. En realidad no era nuestra paritaria, sino la paritaria nacional docente, que tiene CETERA y las otras entidades gremiales de las docencias provinciales, pero eso nos permitía tener un salario, por lo menos en esas categorías más bajas, que estaban muy atrasados, un poco más alto. Tenía un problema, obviamente, que eso deformaba el nomenclador, porque, digamos, distintas categorías con distintas antigüedades terminan cobrando lo mismo. Pero al menos nadie estaba por debajo de la línea de pobreza. Siempre la garantía salarial para el cargo de 40 horas, que es el cargo exclusivo, está por encima de la línea de pobreza. Milei congeló la garantía salarial, con lo cual hubo un conjunto de categorías que quedaron con su salario trancado, congelado, y si no hubiera existido la marcha de octubre, eso no se resolvía. Se actualizó la garantía salarial en forma retroactiva desde abril, que fue el peor momento, y por lo menos resolvimos esa divergencia que había entre las categorías más bajas y las más altas. Ahora todos estamos atrasados casi igual, digamos. Claro, sí, estamos todos iguales. Claro, pero en su momento teníamos, por ejemplo, 80% de desfasaje en algunas categorías y 50% en otras, por decir algo. Entonces era mucha diferencia. Ahora prácticamente están todos iguales, con mucho atraso y con una pérdida de poder adquisitivo enorme. Nosotros tenemos un atraso salarial del 100%. O sea, la inflación creció 100 puntos más que nuestros saberes. Y eso implica una... Perdón que te interrumpa, Diego, porque esto a mí me pone loco. Yo soy un obsesivo lector de economía. Digo, no soy especialista, pero como comunicador le meto mucho énfasis a tratar de entenderlo. Con el IPC que se mide hace 25 años están atrasados un 100%. Exactamente. Porque sí. Este IPC no existe. Digo, no, después es muy discutible. La metodología uno la puede estudiar. Yo la he estudiado. Es más, hemos hecho nosotros relevamientos de la canasta familiar en San Luis siguiendo la metodología del INDEC, que en su momento nos daba con errores casi nulos, qué sé yo. Le errábamos en 1.500 pesos en 35.000. De hecho, nos fuimos a asesorar a la Dirección Provincial de Estadística y Censo, que la gente nos atendió muy bien y nos dio algunas pautas, pero sabemos que además eso nos refleja, o sea, la inflación se mide básicamente como se mide la canasta básica, y esto se hace eligiendo un conjunto de bienes, y además esos datos seguramente pueden manipularse. Entonces, bueno, es muy discutible. Uno ve que las cosas suben, que no alcanza para nada el salario. Por ejemplo, no está celular, no está internet, no está alquiler,
que me parece que son datos no menores, y si ahí está trazado en un 100%, imagino, con un dato más fidedigno de la realidad, deben estar muy complicados en poder adquisitivo los trabajadores. Exacto. O sea, nosotros a eso le llamamos brecha, que es la diferencia entre IPC y actualización salarial. Fue alrededor de 100% y la inflación anduvo en 170. Estoy redondeando números para no perdernos. Quiere decir que nuestra actualización salarial fue menos que de la mitad de la inflación. O sea, estamos más. Y eso implica una pérdida de poder adquisitivo enorme, más o menos de un 33%. Y si uno va acumulando esas pérdidas, el 33 es el promedio, hubo meses peores y meses mejores. Si uno suma 33% de salario menos que cobro respecto a noviembre de 2023 en cada uno de los meses, o sea, al año cobré un tercio de los sueldos menos. Es como haber trabajado 4 meses gratis de los 12, para darse una idea. No se puede. No se puede. Digo, está escuchando como tal celular, ¿no? Hay mucha gente saludándote, ya vamos a leer algunos de los comentarios también que llegan a YouTube. Pero quiero preguntarte fundamentalmente por esto. ¿Vislumbrás en un horizonte cercano, mediato o inmediato, que esto se pueda revertir, o ves que es una embestida que tiene el gobierno nacional para con el sector universitario o educacional? La embestida del gobierno nacional es con conjunto del pueblo, no es con la universidad. Después nosotros hacemos los números, hay sectores que no lo hacen. Por ahí hay gente que nos dice, ¿cómo se atrasaron tanto ustedes? Yo estimo que el conjunto de la clase trabajadora está igual o peor. Después hay un encono en particular con la educación pública, porque este gobierno es un gobierno privatizador, mercantilista, viene con todas las recetas de los 90, se presenta como algo nuevo, pero es lo mismo que hizo Martínez de O, todas las dictaduras, todos los planes liberales que nos llevaron a las peores crisis económicas, sociales y políticas de la historia. O sea, que este gobierno no es nada nuevo. De hecho, cuando habla de que la Argentina desde 1916, o sea, el gobierno de Irigoyen, los gobiernos radicales y peronistas, ahí empezó la debacle, quiere decir que es un gobierno que atrasa más de 100 años, claro, porque quiere volver a la Argentina previa a Irigoyen, la del fraude patriótico, a todo eso. Entonces yo creo que la embestida es con el conjunto del pueblo, no solo con nosotros. Nosotros hacemos los números, por eso tenemos claro, perdimos 4 sueldos en todo el año 2024, o sea, le regalamos 4 sueldos al gobierno. Y este es un cálculo que le venimos haciendo desde el año 2005. Y nosotros teníamos registro que en algunos periodos nos pasaba esto de haber perdido una parte de un sueldo en un año. Hemos llegado a perder casi un sueldo, creo que fue en 2023, y en años anteriores nos pasó lo mismo. Pero lo que ocurría es que en general, de punta a punta en una paritaria, que en general van de marzo a febrero, nosotros más o menos, digamos, al final del periodo mantenemos el poder adquisitivo. O sea, veníamos con atraso en el medio, por eso cuando uno hace las cuentas y ve el acumulado de las ganancias y pérdidas, uno ve que perdió. Que era más difícil proyectar también porque era claro, más fluctuante la inflación. Era más fluctuante la inflación y sin embargo, por ejemplo, en el periodo anterior, 2023, con la adenda que se hizo al acta salarial última en diciembre. Cláusula gatillo. No fue una cláusula gatillo, pero sí una compensación por las diferencias que hubo en el año. Entonces ahí cerramos, tal vez 2 puntos arriba, ahora no recuerdo bien, respecto a la inflación. En el medio algo perdimos seguramente, pero no 4 sueldos. Claro. Y además, 2023. Eso 2023. Parece mentira que 12, 13 meses después tengan semejante quilombo de perder por 4 supuesto, sueldos. Sí, por supuesto. Además, o sea, veníamos mal, lo que sí, porque nosotros, cuando yo hablo del nomenclador universitario que tiene una garantía salarial, estamos diciendo que un auxiliar de primero, un jefe de trabajos prácticos, particularmente quienes recién inician hasta con 15 años de antigüedad, venía con dificultad y tenía un sueldo que la verdad que no se condice con haber tenido un título universitario, hacer posgrado, investigar, hacer extensión y todas las tareas que uno hace además de la docencia. Porque nosotros no damos clases, de hecho, por ahí lo que menos hacemos muchos de nosotros, sino que nos dedicamos a otras actividades como investigación, extensión, y además nos hacemos cargo de toda la gestión de la universidad, porque tiene cogobierno y participa el estudiantado, el sector no docente, graduados y docentes del funcionamiento del gobierno de la universidad en comisiones y demás, y en los consejos. Pero veníamos mal, ahora de golpe esto fue fulminante y es un problema que tiene el conjunto de la clase trabajadora y se ve en la caída del consumo. O sea, el gobierno logra tener una inflación que hoy parece que fuera divina, tener 2 puntos, 3 puntos de inflación, pero eso lo logra con una recesión enorme. La economía está totalmente congelada. Y después un dato que ayer estábamos conversando, porque además de los análisis sobre los salarios, nos pusimos a comparar periodos inflacionarios. La inflación del primer año de Milei, el gobierno de Alberto Fernández, de un año, de 12 meses, el gobierno de Alberto Fernández creo que tardó 25, 26 meses en alcanzar ese valor. El de Macri, 38 meses,
El de Cristina Fernández recién en el anteúltimo mes, en el segundo mandato, en el primero, jamás llegó a estos números. O sea, este gobierno que hoy se jacta de haber controlado la inflación tiene un acumulado que es igual a lo que obtuvieron 2 años y medio, 3 años y medio y 4 años de los 3 gobiernos previos. Hay un montón de mensajes y un montón de comentarios que van llegando. Tengo uno por acá. Abrazo para el compañero Diego, un gran trabajador y defensor de los derechos de los trabajadores. Sofía dice, no tienen en cuenta que hay muchos trabajadores universitarios, docentes y no docentes que están bajo la línea de indigencia. Es un montón, digo eso. Bueno, nosotros tenemos una situación gravísima que se nos dio a partir del congelamiento de la garantía salarial. Ahí tuvimos la caída por debajo de la línea de pobreza de la mayoría de las categorías docentes. Llegamos a tener de las 5 categorías de cargos docentes universitarios, 4 en distintos segmentos de antigüedad por debajo de la línea de pobreza. Nosotros tenemos 5 categorías y después hay 12 segmentos de antigüedad. O sea, son 60 situaciones distintas de salario, para darse una idea. De esas 5 categorías, las 4 más bajas llegaron a estar por debajo de la línea de pobreza para los segmentos de antigüedad más pequeños. Pero, por ejemplo, el auxiliar de primera, llegamos a tener meses donde con 20 años de antigüedad tu sueldo ni siquiera alcanzaba al valor de la canasta básica total, que es la que fija la línea de pobreza. Lo mismo el jefe de trabajos prácticos con 15 años, el profesor adjunto con 10 y el asociado con 5. Llegar asociado, hay muy pocos cargos asociados en todo el sistema universitario, ni hablar titular. El titular fue el único cargo que no cayó, pero ya hubiera sido una vergüenza. O sea, llegamos a tener, digamos, nosotros vimos qué categorías estaban en esa situación y el SIN estimó que eso representaba el 70% de la masa docente universitaria, por debajo de la línea de pobreza. Eso para quienes tienen dedicación exclusiva. Después tenemos docentes que trabajan media jornada, o sea, 20 horas y cobran medio sueldo, y otros que trabajan un cuarto de jornada y cobran un cuarto de sueldo, y deben obviamente tener otros trabajos para sostenerse. O sea que en esos casos la remuneración está en la mitad o un cuarto, o sea, no llega ni a la mitad ni a un cuarto de la canasta básica total. Es gravísima la situación. Es muy grave y fue un tema que descubrimos desde acá de San Luis, de EDO San Luis, con nuestra secretaria general, y después lo analizamos con la conducción de la federación, con el secretario gremial y con la secretaria general, y fue un tema que pegó en todas las redes, en los medios, todo el mundo estaba hablando de eso. El SIN de hecho hizo bandera de eso, porque para nosotros fue una situación que no se había dado nunca. Este análisis que nosotros hacemos del 2005 a esta parte también nos permite comparar periodos anteriores. O sea, nunca estuvimos bien, pero tampoco por debajo de la línea de pobreza, y menos con categorías hasta el asociado, como nos pasó en este caso, que es de las 5 categorías la cuarta más alta. Tengo varias cosas. Tengo algunos comentarios, Pipa, ¿no?, que habían llegado ahí. Tengo varias preguntas para hacerte. ¿Qué pasa con las paritarias de este año, amigo? Pregunta Guillermo Longstaff. Lo puedes ver acá en pantalla, Diego. ¿Qué pasa con la paritaria este año? ¿Qué va a pasar? ¿Van a haber paritarias? ¿Se van a derogar? La ley base indica que no deberían haber derechos laborales. ¿Cómo lo ves? Yo siempre recuerdo ese meme en el que hay como 50 trabajadores durmiendo en 2 literas y dice, ¿qué tiempos aquellos en los que no existían los sindicatos? Ese es el pensamiento que tienen mucha de esta gente que promueve la libertad de mercado y la flexibilización laboral de los trabajadores. Son mercadería, entonces. Sí, de hecho, si uno se pone a sacar cuentas, probablemente sea más barato tener un trabajador asalariado que un esclavo, porque al esclavo le tiene que garantizar la comida, la vestimenta y el lugar de vivir. Hoy ni siquiera. Menos que esclavos. Somos menos que esclavos, en un sentido, no quiero... No digo vamos a volver al esclavismo o al feudalismo, pero es una situación muy grave. No hubo paritarias el año pasado, hubo reuniones que la verdad que fueron un circo, donde ni siquiera en una oportunidad alguna de las entidades sindicales, docentes o no docentes, acordaron algunos de los puntos en los que el gobierno vino a plantear. Porque no hubo negociación, o sea, se supone que una paritaria se sienta la parte trabajadora, la parte patronal, el Ministerio de Trabajo hace de árbitro, en este caso el Ministerio de Trabajo es parte del Estado y la patronal es el Estado, porque nosotros negociamos con lo que era antes el Ministerio de Educación, hoy degradado en Secretaría, como todo ha quedado degradado de lo importante. Pero bueno, digamos, tuvimos 3 meses sin paritaria, 3 meses con paritarias donde nos citaban y nos decían cuál era la oferta y la decretaban. Otras reuniones donde al final no pasó nada, no hubo una sola acta salarial firmada en acuerdo. Esto es histórico porque teníamos siempre situaciones donde a veces algunas entidades sindicales firmaban, nosotros no, a veces firmábamos todos, otras no firmaba nadie, pero siempre había una nueva vuelta de negociación y algo se terminaba acordando. Esta vez no hubo acuerdo y el gobierno, así como sacó
el decreto 70-2023, donde dio vuelta de un plumazo toda la realidad nacional. Con esto hizo lo mismo, decretó cada una de las actualizaciones salariales. De hecho tuvimos 3% en octubre, 2% en noviembre, 1% en diciembre, 0% en enero, todo por decreto. O sea, 3, 2, 1, 0, yo no sé si ahora nos van a restar, porque lo único que les falta es venir con una propuesta ganaban mucho el año negativa, pasado, digamos. Sí, claro. El año pasado ganaban mucho, ahora van a ganar menos. Exactamente, pero la verdad que es lamentable y el gobierno insiste en esta tesitura, en esta postura, ensoberbecido, y además se vale de esta forma de operar, de manejarse por decreto, cuando puede lograr, comprando votos, aprobar una ley, como pasó con varias de las leyes que hoy están vigentes, lo hace. Y si no, bueno, apela a todo esto, a la patota de trolls cuando subís algo a las redes. La verdad que la realidad es bastante complicada. Bueno, acá Guillermo dice, la verdad no veo el sindicalismo preocuparse mucho, si sigue esto nos pasan por arriba a los trabajadores. La verdad Guillermo, debo disentir, no es porque te digo acá, yo lo veo activamente al sindicalismo. Por ahí muchos ven al sindicalismo como la CGT, ¿no? Y lo que se ve con cierta parsimonia es la Confederación General del Trabajo, que es una confederación, que no es la CTA, que es otra confederación. Digo, ¿cómo ves el trabajo del sindicalismo? Porque hay una tribu de trolls, como decías vos recién, constantemente tratando de tirar por el piso el laburo del sindicalista, decirle son vagos, son gordos, no trabajan, se rascan. Digo, ¿pasaba antes? Sí, pero hoy lo veo con mucho No, está odio, exacerbado. Mira, ya nos pasó en algunos momentos este tipo de ataques hacia las entidades sindicales. Tuvimos desde el incendio de un coche de ATE que fue justo en esta misma cuadra, sí, señor, hace unos años, hasta ataques permanentes a las organizaciones sociales, persecución a sus dirigentes, tratar de generar imagen negativa sobre su accionar, que hasta, digamos, nosotros hemos ayudado a comedores barriales, el laburo que hacen es enorme, inclusive en momentos donde el Estado prácticamente se borra, las organizaciones sociales están ahí al pie del cañón. Las entidades gremiales, digamos, en parte tiene razón lo que plantea el oyente, porque tenemos una parte del sindicalismo que no, digamos, está mirando otro canal, pareciera que está mirando otro canal, no se sabe si están negociando las obras sociales, si están negociando la cuestión del sistema de indemnizaciones estilo, como el de la mochila, que le dicen que cada uno va ahorrando, bueno, hay que ver quién va a manejar esos fondos. Hay muchas cosas que habría que ver y la verdad que el sindicalismo en general, digamos, en otros momentos históricos, con una situación, la mitad de lo que estamos, con la mitad de lo que estamos viviendo estuviera estallado. Tuvimos una situación de mucha unidad entre todas las entidades gremiales hasta hasta el 1 de mayo, después, digamos, hubo idas y venidas. Después la CGT no es que es una entidad homogénea, yo no voy a criticar a otra entidad, nosotros estamos en la CTA autónoma, estamos en proceso de unificación con la CTA de los trabajadores y con mucha coordinación, tratando de coordinar muchas cosas con los sectores de la CGT que están dispuestos a hacerlo. De hecho, la conducción de la CGT San Luis siempre ha estado abierta a poder organizar medidas. Lo mismo nos ha pasado en la universidad con los gremios que están en CGT, que son el gremio no docente y otras de las entidades docentes. Así que bueno, hay que ver en cada caso. Después es cierto, la cúpula nacional, o una parte de la cúpula nacional, porque en eso quiero separar lo que es el sector de camioneros, la corriente federal, está más pensando en el diálogo con un gobierno con el cual no se puede dialogar. O sea, están cuidando seguramente otros intereses, pero eso, bueno, lo tienen que discutir los afiliados de los trabajadores de esos sindicatos. En el caso nuestro, al contrario, tenemos una entidad. Yo, por ejemplo, no tengo licencia gremial, puedo tenerla porque la pido y la tengo, o media licencia con la secretaria general. Yo soy adjunto de mi sindicato. Soy secretario gremial de la CTA Autónoma, fui secretario general, jamás tuve licencia gremial y no quiero tenerla porque lo mismo Fernando Batica, secretario general de la CTA, secretario general de ATE, no queremos tener licencia gremial porque nos sacan de nuestro trabajo, nosotros queremos seguir trabajando, yo quiero ir al lugar de laburo y encontrarme con mis compañeros en los box, y poder conversar de la realidad y poder seguir dando clase, me muero si no hago eso. Y después en un lugar como el nuestro, que es la universidad, si uno pierde el tren, yo no puedo dejar de hacer posgrado, de dictar posgrado, de ir a congresos, son cosas que uno las tiene que mantener, aunque sea, por supuesto, obviamente toda la actividad sindical resiente el resto de nuestras vidas, pero bueno, dormimos menos y tratamos de mantener nuestra actividad laboral, por lo menos hasta donde sea posible, porque no es nuestro modelo, la persona que está
fuera de su ámbito de laburo. De hecho, ha habido secretarios generales de centrales que pertenecían a empresas que habían cerrado hacía años y seguían siendo representantes sindicales. Entonces vos decís, ¿cómo? Ni siquiera tiene compañero de trabajo porque no existe el lugar donde él trabajaba. No representa a nadie. No representa a nadie. Bueno, y estaba a la cabeza de un gremio o de una central. Bueno, en el caso nuestro eso no pasa, y después tenemos un modelo de democracia sindical en nuestra entidad que lo tratamos de difundir hacia el resto de la entidad de la CTA. De hecho, ATE empezó desde que asumió Fernando hacer asamblea en los lugares de trabajo, cambió un poco la historia de lo que era esa entidad gremial, crecieron de 1000 y pico afiliados, no sé cuánto tienen ahora, pero tienen 3, 4 veces ese número. Sí. Y bueno, eso creo que es una constante en nuestras entidades. El caso de mi gremio además es el más antiguo de la docencia universitaria del país. Hay más o menos 100 entidades gremiales de 3 federaciones, nosotros somos las más viejas de todas, porque hubo algunas entidades gremiales previas a la dictadura, pero se disolvieron, y la nuestra se fundó el 19 de noviembre del 82. Y siempre ha sido una constante en esta construcción la democracia sindical. Asamblea, nosotros instauramos la conformación del cuerpo de delegados por primera vez en 2009, cuando yo fui secretario por primera vez, y bueno, esa es nuestra forma de proceder. Qué sé yo, hubo años donde hemos tenido 150 asambleas en un año, 150 convocatorias, porque hacemos la asamblea a veces en 9 lugares de trabajo. O sea, no es nuestro modelo el que por ahí uno tiene como modelo de sindicalismo. Y lo que creo que el gobierno hace y sus trolls es tratar de meter la idea de que todo el gremialismo es así, y no es cierto. Digamos, lo peor que le puede pasar a la clase trabajadora es no tener gremio. Y cuando la entidad gremial está ausente, ahí es donde se nota, por eso hay pérdida de derechos. Cuando no existe sindicato, no hay derechos. Nosotros tenemos paritarias locales, discutimos todo en nuestra universidad. Y las universidades donde no tienen gremios son muy chiquitos, son nuevos, no tienen ni la mitad de los derechos con los que nosotros contamos. Estamos con Diego Costa, dirigente sindical, también representante de un espacio político, un nuevo espacio político. Estamos en vivo y en directo charlando con él, este nuevo espacio político por la justicia social. Decías recién que por ahí algunos empleados, algunos trabajadores, no sé si se sentían representados por algunos dirigentes sindicalistas, y algunos dirigentes sindicalistas y empleados y ciudadanos de a pie no se sienten identificados con ciertos dirigentes políticos. Digo, lo más representativo han sido las elecciones anteriores, a nivel provincial, local y nacional. ¿La salida es tomar el toro por las astas o tomar el protagonismo y armar un frente por la justicia social como el que han desarrollado en función de eso? Bueno, nos parece imprescindible después que la clase trabajadora y el conjunto del pueblo, porque nosotros no pensamos solo en trabajadores asalariados, tenemos un montón de cuentapropistas que encima, bueno, particularmente con este gobierno eso creció, porque creció, digamos, se achicó la cantidad de trabajadores formales y creció el trabajo informal y los monotributistas. Lo mismo los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, los comerciantes, están en una situación asfixiante. La economía está muy parada, esta política lleva a eso, digamos, todo para beneficiar a un pequeño conjunto de monopolios o servir a intereses extranjeros. Bueno, la mayoría de nuestro pueblo está necesitando un cambio de rumbo. Digamos, todo el mundo entiende que cuando hubo un cambio de gobierno, algo estaba pasando, digamos, marcó la necesidad de un cambio. Yo entiendo que la mayoría de la gente no quería ajuste, no quería flexibilización laboral, no quería despidos, quería otra cosa, y evidentemente una gran parte se fue defraudando con el tiempo. Eso lo muestran las encuestas. Después el gobierno siempre tiene alguna medida, algún rebusque con el cual genera ilusión. Además tiene una parte de los medios hegemónicos a nivel nacional que lo siguen propagandizando y qué sé yo, todavía seguimos hablando de cosas que pasaron hace un año y medio cuando hoy parece que hubiera explotado la bomba atómica en Argentina. Nunca tuvimos un atraso salarial como el que tenemos, nunca tuvimos categorías por debajo de la línea de pobreza en nuestro trabajo, por lo menos en los últimos 20 años. O sea que estamos en situación muy diferente a la que veníamos viviendo. Es imprescindible para nosotros que todos esos sectores que hoy están siendo afectados por esta política se expresen en la política y puedan llevar adelante un cambio. Por eso se planteó, esto es algo que venía hace tiempo discutiéndose en San Luis, la necesidad de conformar un frente que exprese esto, que exprese una herramienta para el conjunto de nuestro pueblo para poder cambiar esta realidad y llevar adelante un programa de medidas que evidentemente ninguna de las expresiones políticas tradicionales lo quiere hacer, mucho menos el gobierno de Milei, que demostró claramente que su rumbo es contrario a los intereses del pueblo y de la nación, ¿no? Porque acá tenemos ajuste y entrega
como en los peores momentos de nuestra historia. Cuéntame un poco del Frente por la Justicia Social, porque es un variopinto de partidos políticos, no de partidos políticos, perdón, de ideologías que están en confluencia. Es una conformación de fuerzas distintas, ¿no? ¿Cómo se vienen armando? ¿Se van a presentar a las legislativas ahora de mayo en la provincia o van a dejarla pasar, van a ir a lo nacional? ¿Cómo es? No, la idea es presentarse en todas las instancias, inclusive habría representación de este frente en todos los departamentos de la provincia. ¡Epa! Sí, porque esto es algo que nosotros lo veníamos discutiendo hacía mucho tiempo con compañeras y compañeros de otros sectores, y en general esto ha sido construido además desde experiencias que vienen de lo social, organizaciones sociales, representaciones sindicales, digamos, y eso creo que tiene un valor diferente. Por ahí vemos, cuando uno ve fulano de tal es candidato de tal o cual partido, y decís, ¿qué tiene atrás? Tiene, digamos, alguna vez estuvo al frente de un gremio, tuvo una asamblea, tuvo una organización social, un club de barrio, una biblioteca popular, algo. Una gestión política de algo. Claro, una asociación vecinal, o así. No, en general llegan y de golpe son políticos. Después muchas veces vemos que hay una cabeza y el resto ejecuta, ni siquiera tienen un programa claro que uno pueda decir, mira, esta gente se unificó en plantear este punto, este punto, este punto. Bueno, eso fue una de las cuestiones que para nosotros fue clave. Estamos discutiendo el programa donde vimos 10 ejes importantes, no recuerdo todos, pero digo, el primero es erradicar el hambre, combatir el hambre, que hoy es un gran problema. Sí. Digamos, cualquiera que uno se cruza por la calle te puede hablar de cualquier tema y candidatearse. Ahora, nosotros tenemos trabajo en el barrio República, en la vecindad, en el Eva Perón, con las distintas entidades que conformamos esto, venimos de ese lugar, venimos de pisar el barro, de estar en las casas de los compañeros que no tienen baño, que están construidas con palet, con nylon, que te morís de calor en verano, que te morís de frío en invierno, que no podés hablar cuando sopla el viento porque está todo haciendo ruido, porque la casa es de plástico. Venimos de conocer esa realidad, de trabajar en esa realidad, y desde ahí dijimos, bueno, el problema principal es el hambre, nadie habla del hambre, acá hay hambre. Sí. Cuando decimos indigencia es hambre. O sea, Milei vino a llevar por debajo de la línea de pobreza una parte de la población y la que era pobre la mandó a la indigencia. Y esto lo vemos en el barrio República, la gente no tiene rebusque. Bajó el precio del cartón. ¿Por qué bajó el precio del cartón? Porque hay muchos cartoneros. Oferta y demanda, ¿no? Estás en tu casa en el barrio y te tocan el timbre y un tipo que se baja del auto y te viene a vender budines porque perdió el trabajo. El tipo tiene auto pero perdió el trabajo. O sea, la realidad a partir de Milei cambió drásticamente para todos. La gente no consigue changas, las changas están muy mal pagas, trabajan 150 horas por día para poder hacer un mango. Y como te digo, esto del cartón a mí me sorprendió cuando me lo contaban en el barrio. Ese es un primer punto, el hambre. Después tenemos un problema de los ingresos. Los ingresos populares se han degradado absolutamente. Lo comenté en nuestro caso, pero así le ha pasado digamos, si a mí me bajan el sueldo, me voy a atender menos al médico, voy menos a la peluquería, voy menos a, qué sé yo, a utilizar todos los servicios que antes usaba, corto el cable, corto internet, dejo de ir a un club si pagaba, si mi hija iba o mi hijo iba a clases particulares de algo, las voy a cortar, el gimnasio. Entonces todo eso va haciendo que la economía se pare. Entonces el pequeño y mediano productor, el pequeño y mediano comerciante está en la misma situación. Hay un problema con los ingresos. El segundo problema a resolver es los ingresos. O sea, tenemos que cortar el hambre y después... El hambre con lo que sea, con una herramienta focalizada de la que sea, sí. No, digamos, no puede haber gente con hambre en un país hecho de pan. Claro. ¿Sí? Un país que produce alimentos para 10 veces la población de la Argentina tiene hambre. Eso es inadmisible. Es inadmisible. El segundo tema es que hay que resolver el problema de los ingresos populares. La economía no sale para adelante bajando el sueldo a los trabajadores y flexibilizando. Es al revés. Este gobierno dice cualquier cosa de keynesianismo. Yo no soy keynesianista, pero cuando uno ve la historia, salieron de la posguerra con medidas donde el Estado... El plan Marshall, claro. El Estado hizo que la bola se eche a rodar, había salario de la gente consumía y la economía empezó a funcionar. Digamos, parando la economía y congelándola no se resuelve el problema. Al revés, se muere la economía, se muere el país. Hay que resolver un tema digamos, en esto, obviamente sin trabajo y producción no va a haber ingresos. O sea, no podemos vivir del plan de un subsidio. Yo no quiero que la gente viva subsidio. No tiene que haber un solo subsidio en un plan social en la Argentina, tiene que haber trabajo genuino. Y para generar trabajo, bueno, hay que tener una política concreta, que ningún gobierno la ha tenido claramente en los últimos años. Estamos con Diego Costa, hay muchos mensajes.
Algunos, obviamente, nosotros medimos el nivel de popularidad del programa con la cantidad de hate, ¿no? Hay un montón de hate, no lloren más, no vuelven más, dice el usuario user 729, típico. No vuelven, nunca estuvimos. Todos son, ¿para qué? Es para el gobierno, son todos zurdos, ¿viste? Son todos iguales, son kirchneristas, son todos zurdos de mierda, qué sé yo. ¿Por qué crees que este nivel de ignorancia ha ganado la discusión política? De decirle a todo el que no es de derecha, decirle zurdo, a todo aquel que no está con nosotros, está en contra de nosotros. ¿A qué se lo atribuye? ¿Es una cuestión propagandística, al mejor estilo Goebbels? Ponele. Es tan contra natura lo que hace el gobierno. O sea, querer meterle a la gente la idea de que el ajuste está bien, que bajar los sueldos está bien, que parar la economía está bien, que endeudarnos está bien, que chuparle la media a los yanquis está bien, que lo tienen que hacer con una gran batalla cultural, por eso están embarcados en esto. Si tienen que meter a la gente un cassette así. Y la mitad de la gente que escribe, nosotros hemos seguido, hicimos una publicación antes de la elección el año pasado, una declaración de nuestra lista sindical, opinando sobre lo que se venía si ganaba el gobierno de Milei. Y no le pifiamos nada, porque la verdad que todo lo que ahí escribimos, con 90, 100 firmas de docentes. Lo subimos a las redes, tuvimos la mala idea de poner los teléfonos de mío y otro compañero para seguir sumando adhesiones. De hecho, sumamos hasta el último minuto y cuando empezó la veda la cerramos. La mitad de las cosas que tuvimos hasta llamados telefónicos amenazantes, nos dijeron cualquier cosa. Después nos pusimos a ver, la mitad, abrís el Facebook y no existe, no hay una persona, claro, no tienen nada. Y después hay gente que estará confundida, que pensará que este camino está bien. La verdad que el camino del odio es la manera, digamos, si vos no podés discutir con argumentos, tenés que ir a las piñas. Y creo que este gobierno ha hecho eso, ha hecho el protocolo de Bullrich para sacarnos de la calle, porque, a ver, que Milei mueva 1 millón de personas como movimos nosotros en 2 oportunidades en las 2 marchas universitarias. Ni 5.000 junto en su mejor acto que tuvo, claro, en el Parque Lezama, creo que fue en Capital. Claro, sí, ni 5.000, ni 5.000. Bueno, que mueva esa cantidad de gente. Y vemos, claro, para que nosotros nos metamos 1 millón de personas en la calle, le pega a los jubilados, te mete el protocolo de Bullrich. Cada bala lacrimógeno que tiran es lo mismo vale lo mismo que una jubilación mínima. Increíble. O sea, es patético. Por eso creo que van a esa batalla cultural y quieren meter el odio porque no tienen cómo discutir con argumentos la barbaridad que están haciendo, que aparte se probó 1 millón de veces que esto nos lleva a la peor crisis de la historia, como pasó en el 2001. Acá en Chascomús cada vez menos empresas, negocios que cierran y recién va 1 año. ¿Dónde vamos a terminar? Dice Guillermo. Bueno, hay un montón de mensajes. Ya tenemos el corresponsal de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Sergio Gutiérrez, y también nuestro colega desde Ecuador, con esto de las elecciones también. Diego, nosotros queremos agradecerte y vamos a extender la invitación para tenerte pronto de nuevo, porque me parece que es algo que tiene que tener continuidad, este reclamo y este conocimiento por parte de la sociedad, por lo menos el segmento de la sociedad que nos escucha en SDN, que conozca un poco la realidad de lo que están viviendo, que no es reclamar por reclamar ni quejarse de llenos. Así que espero que te hayas sentido cómodo. Quejamos de vacío. Espero que te hayas sentido cómodo. ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Bien, la verdad que muy bien. Y esperemos poder dar una vuelta en la historia y no repetir cosas que ya han pasado en nuestro país que han sido lamentables, y en parte a la velocidad con la que están ocurriendo hoy, la verdad que nos parece muy triste. Y bueno, la verdad que es muy lindo compartir estos espacios y dispuesto a venir cuando quieras. Gracias, Diego, querido. Amigos, 1 minuto y medio de tanda, ya regresamos y conectamos con nuestro colega y corresponsal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directamente desde el Congreso, y por supuesto nuestro colega desde Ecuador. Pequeña tanda, ya regresamos.